para entender por qué es tan importante el estudio, tenemos que saber que el alma, cuando baja a este mundo, el ser humano cuando fue creado como un ser potencial. Es decir, que Dios podía haber creado al hombre en estado de plenitud. No tenía ningún problema haberlo creado en estado de plenitud. Pero sin embargo, quiso darle mérito, quiso que él fuera creador. ¿A qué se asemeja? Nuestros sabios lo asemejaron a un pintor que comenzó a pintar un cuadro, y cuando estaba pintando el cuadro, le dijo al hijo: termina tú el cuadro. Y el hijo le dijo: tú empezaste el cuadro, terminalo tú. Dice: no, es que yo quiero poner tu nombre en el cuadro. Dice: bueno, ¿qué problema tiene? Termina el cuadro con mi nombre. No, es que yo quiero que tú seas creador del cuadro, que tu nombre figure bajo un mérito. Y por tanto quiero que tú termines el cuadro. Ahora, esto implica una responsabilidad, porque el hijo puede completar el cuadro correctamente o puede destruir el cuadro. Y de ahí que aprendemos que el ser humano viene a este mundo con una responsabilidad de terminar la creación que Dios a propósito dejó incompleta con él. Y por eso vemos algo interesante, que en hebreo la palabra Adam viene de la raíz Adama, viene de tierra. Es decir, ¿cuál es la semejanza de Adán con Adán, del hombre con la tierra? Porque la tierra está impotente. Si yo quiero obtener fruto, tengo que arar la tierra, tengo que sembrarla, tengo que regarla, tengo que cultivarla, tengo que trabajarla, y luego pues ya obtengo el fruto. Pero la tierra está impotente. El ser humano, Adán, está impotente. Sin embargo, el animal en hebreo se dice Behemá, Bama, lo que hay en ella. Behemá quiere decir Bama, lo que hay en ella. No hay, quiere decir que de ahí ya no puede salir nada más de lo que hay en ella, no tiene un potencial para desarrollar. Por tanto, si partimos de la base que Dios quiso que el hombre fuera creador, y eso lo vemos en un versículo que la Torá nos trae en el capítulo 1, versículo 27, en el Génesis, en Bereshit, donde dice: nace Adán b'tzalmenu kidmutenu, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Y este versículo implica una dificultad para todos los comentaristas bíblicos. ¿Por qué? Porque el primer versículo es de Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios, y el verbo está en singular, bara, en el principio creó Dios. Pero luego, 26 versículos después, dice: hagamos al hombre, nace Adán. Ahora la pregunta es: ¿cómo es posible, si empezamos en singular, que luego lleguemos al plural? Y los cabalistas, el Zohar, explica qué quiere decir nace Adán. Quiere decir: hagamos al hombre. Hagamos al hombre es el diálogo de Dios con el alma. Es decir, Dios cuando crea al alma, te dice: ahora tú tienes que bajar un cuerpo y tienes que terminar la creación que yo dejé incompleta contigo. Pero recuerda, cuando bajes al cuerpo, tienes que terminar esa creación en nuestra imagen. De la misma forma que tú tienes una esencia divina que yo te he dado, tienes que terminar esa creación desde tu esencia divina, no desde tu ego, no desde tus sentimientos negativos, desde tu naturaleza material, no desde tu esencia divina. Desde ahí tienes que terminar la creación. Y por tanto, nace Adán, hagamos al hombre, es como el diálogo de Dios con el alma, donde se establece una sociedad, y en esa sociedad cada uno tiene una parte. Dios ya hizo su parte, ahora el hombre tiene su parte. Y de ahí que la creación ahora mismo está en nuestras manos, Dios la puso en nuestras manos. Y el mundo es lo que el ser humano ha hecho del mundo. Es decir, que Dios en el momento que creó el mundo es como te dio los materiales. Dice: ahora tú tienes los materiales y ahora tú tienes que terminar la creación de esos materiales. Y por tanto, terminar esa creación implica que yo tengo que desarrollar mi esencia divina. Y para poder desarrollar mi esencia divina tengo que saber cómo hacerlo. Como la persona que quiere construir un edificio, pues necesita profesionales que le indiquen cómo construirlo. Necesita un ingeniero, necesita un arquitecto,
necesita un jefe de obra, necesita todo un equipo de profesionales que le ayude a hacerlo. Y de la misma forma, esa autocreación que nosotros tenemos que realizar y que hemos venido a este punto a realizar, pues necesitamos también una metodología para realizarla. Y esa metodología es la que Dios nos dio a través de los preceptos. Es decir, Dios se reveló al hombre y le dio unos preceptos, unos valores, que son valores absolutos, no son valores relativos. Quiere decir que cuál es la diferencia entre valor relativo y valor absoluto. Valor relativo yo lo puedo flexibilizar a mi comodidad. El valor absoluto no es cuestionable, es negociable. Quiere decir que el valor relativo pues, va cambiando. La eutanasia hace 30 años era un asesinato y hoy en día pues ya se ha normalizado, ya la gente, la mayoría de las personas ya no lo ven como algo fuera de lo común. ¿Por qué? Porque si yo convierto el valor en valor relativo, pues lo voy flexibilizando según mi comodidad o según como yo lo quiero. Ahora, si el valor es absoluto, ahí ya no es cuestionable, no es negociable. Y por tanto, para el judaísmo es muy importante el estudio de la Torah. Y el estudio de la Torah es un valor supremo. Hasta tal punto que nuestros sabios dijeron que el estudio de la Torah está contrapesado contra todos los preceptos. Y si ponemos los preceptos en una balanza y ponemos el estudio de la Torah en otra, se contrapesa. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es tan importante el estudio? Y eso es lo que yo quería analizar en estos minutos que tenemos, en esta exposición que yo quiero realizar. ¿Por qué es tan importante el estudio? ¿Y qué implica el estudio? La Mishnah, que es la ley oral, en el Tratado de Peah, capítulo 1, Mishnah número 1, dice, estas son las conductas o el comportamiento que la persona come de sus frutos en este mundo y preserva su fondo para el mundo espiritual, para el mundo venidero. Y trae 4 elementos. Dice, Kibud Amael, el honrar al padre y a la madre, Gemilut Hasadim, realizar acciones de misericordia, Abad Shalom y poner la paz entre dos personas que están en conflicto, están en pleito. Y si Talmud Torah, pero el estudio de la Torah está contrapesado contra todo. Es decir, que si tomamos el honrar al padre y a la madre, si tomamos acciones de misericordia, si tomamos poner la paz y ponemos el estudio de la Torah, eso está contrapesado contra todo. Y lo que aquí la Mishnah nos viene a dar es un concepto muy interesante. Porque podemos preguntar, bueno, ¿por qué es tan importante el estudio? Más que honrar al padre, o ¿por qué lo contrapesa? Dice, ¿por qué? Dice, porque una persona puede tener la voluntad de hacer las cosas correctamente, o tener un comportamiento correcto. Pero, si no estudia, no va a saber cómo hacer ese comportamiento correcto a la vista de Dios, a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que vernos como que actuamos frente al Creador. Y por tanto, lo importante no es cómo vive el hombre, lo importante es cómo Dios vive. Y de ahí que lo que quiere decir, el estudio de la Torah está contrapesado contra todo. Dice, ¿qué quiere decir? Que tú puedes tener buena voluntad de honrar a tu padre y a tu madre, pero si no estudias, no sabes cómo realizar. ¿Qué quiere decir? Que también honrar a tu padre y a tu madre tiene sus leyes. Por ejemplo, si una persona estudia el código del Shulchan Aruch, el código de leyes judías, pues va a ver que tú a tu padre no le puedes llamar por su nombre. Así no le puedes decir, hola David, ¿qué tal? Puedes decir papá, mamá, para la madre, no, hola Rebeca, no va a llamar por el nombre. ¿Por qué? Porque tu padre no es tu amigo, tu madre no es tu amiga. Hay una relación de autoridad. Es como si tú vas a ver al rey, hola Felipe, ¿qué tal? ¿No? Su majestad. Pero si hay una relación de autoridad. Y por tanto, quiere decir que ya partimos de
cómo se genera esa relación. Por otra parte, nos dice la ley, el código de ley es que cuando tu padre entra, tu madre entra, te tienes que poner de pie. ¿Por qué? Porque es la autoridad. Como si ahora mismo entra el rey, nos tenemos que poner de pie, nos quedamos sentados por respeto a la autoridad, nos ponemos de pie. Antiguamente yo recuerdo cuando yo era pequeño, cuando entraba el maestro, la maestra, todos nos ponemos de pie. Y era como un símbolo de reconocer la autoridad. Y nadie le llamaba por el nombre tampoco. ¿Sí? Maestro, nadie decía, ¿qué tal Alberto? ¿Qué tal Pedro? Le llamaban siempre por maestro. Si había una relación de autoridad. Si por otra parte, si tú no le puedes pedir a tu padre que te sirva, si tú no puedes decir, échame agua. ¿Por qué? Porque si hay una relación de autoridad, tú no puedes decir que te sirva. Ahora, ¿cómo haces? Pues si no te importa pasarme el agua, y ahí si él entiende que lo que tú quieres que le sirva te va a servir, pero tú le dices no te importa pasarme el agua, o si tu padre va a salir, tú le puedes decir cómprame una libreta. Ahora le puedes decir, vas a salir, me falta una libreta, y si él entiende, pues te la va a traer, pero no le puedes ordenar, no puedes dar una orden. ¿Por qué? Porque es la autoridad. Ni lo puedes contradecir públicamente. Es decir, cuando tu padre dice algo, no, pues es una tontería lo que estás hablando, no tienes ni idea, no puedes contradecir públicamente. Puedes decir, tal vez yo opino que puede ser diferente, pero en un lenguaje totalmente indirecto, no ir directo a contradecirme. ¿Qué tontería está diciendo? Vaya estupidez. No puede ser de tu padre la autoridad. Sí, pero yo pienso que puede ser de otra forma, eso sí, pero no humillar. De la misma forma, dice, no te puedes sentar en el lugar que él habitualmente se sienta si no te da permiso. Si él tiene un sillón o una silla que habitualmente se sienta en la mesa, no te puedes sentar en ella a menos que él te autorice. Es como si tú vas al Palacio Real y te vas a sentar en el trono. A no ser que él te autorice y que te diga, pues siéntate. Quiere decir que hay toda una serie de leyes que marcan lo que es una relación de autoridad. Ahora, si una persona no estudia, pues puede tener toda la buena voluntad, pero se va a comportar contrario a la ley de lo que la Torá en el quinto mandamiento, de los 10 mandamientos, el quinto, honra a tu padre y a tu madre. Tenemos que saber, bueno, cómo se hace eso, porque honrar al padre y a la madre es algo muy, muy abstracto y muy amplio. Ahora, ¿cómo se hace eso? Y hay personas que dicen, no, yo con saber. Sí, está bien, hay que honrar al padre y a la madre. Cualquier persona, por lógica, es que sí, el padre y la madre hay que honrarlo. Pero la pregunta es si lo estás honrando según la ley determina que se llama honrar. ¿Quién determina? ¿Determina tu intelecto o determina el Creador? Y ahí es donde el estudio es tan importante. Porque si tú entiendes que los valores de la Torah son valores absolutos y no son valores relativos, y por tanto tienen una normativa de cumplimiento que el Creador establece. Y por tanto, si una persona no estudia, pues no lo puede saber. Y puede tener la mejor voluntad y pensar que él ha sido un gran hijo. Pero él puede pensarlo, pero acorde a lo que es la ley, pues la ley establece qué es lo que se llama honrar al padre y a la madre. Ahora, la raíz de honrar al padre y a la madre, pues es el reconocer el bien al que te hizo. Si tus padres trabajaron por ti, se esforzaron por ti, se sacrificaron por ti, invirtieron por ti, perdieron horas de sueño por ti, invirtieron dinero por ti, perdieron su independencia por ti, pues tú tienes que reconocer el bien al que te hace bien. Y si tú reconoces el bien a tus padres y desarrollas esa cualidad de reconocer el bien, también vas a reconocer el bien a Dios. Es decir, sí, yo tengo que reconocer el bien a mis padres porque mis padres fueron
el canal que mi alma bajó a este mundo, pues que bueno, usted era el bien que crió mi alma. Y el que crió el alma de mis padres. Es decir que y lo mismo pasa que en el Hasadik, dice acciones de vida. Dice una persona va a visitar a un enfermo. Pues también la Torah te dice cómo hay que visitar al enfermo. ¿Cómo hay que visitar al enfermo? Y también tiene sus leyes. Primero te dice, si tienes posibilidad de visitarlo mejor por la mañana y no por la noche. ¿Y sabes por qué mejor por la mañana y por la noche? Dice, porque por la noche la enfermedad se agrava. Y por tanto, cuando tú vas a visitar a una persona, la persona no quiere que lo veas caído del todo. No se siente bien que lo veas caído. Entonces, ve a verlo en el momento en donde esté mejor. Si por otra parte, cuando vas a visitarlo, pues tienes que darle palabras de ánimo. No empieces a hablarle del fútbol, no empieces a hablarle de la climatología, tienes que darle palabras de ánimo. No, Dios te va a ayudar, te vas a recuperar. Personas que han estado más graves que tú se han recuperado. Eleva la moral, eleva el ánimo, la ilusión, el ánimo y el entusiasmo son parte de la recuperación de la enfermedad. Por tanto, tienes que, dice, por otra parte, si ves que está muy grave, dice, ayúdale a que haga una confesión. Se ve que decir que la persona, si ve que está muy grave, está por irse a este mundo y todavía está con esa línea, a que haga la confesión en su vida. Ahora no le vas a decir, mira, haz una confesión de trabajamos de no le sirve eso. Le vas a decir, mira, es importante tu recuperación. Y para es bueno que para tu recuperación muestres un arrepentimiento, para que Dios tenga misericordia de ti, traiga la luz de la curación hacia ti. Lo vamos a hacer juntos, un arrepentimiento. Creador del universo, te pido perdón por todos los pensamientos negativos que he tenido, pensamientos de odio, de rencor, de resentimiento, de venganza, de egoísmo. Te pido perdón por todas las palabras negativas que he pronunciado a lo largo de mi vida, palabras de crítica destructiva gratuita, sin beneficio, de comunicación agresiva, ofensiva, de burla, de hipocresía, de mentira, de calumnia, de chisme, que Dios por todas las acciones negativas, y ayúdale a que esa persona se vaya de este mundo. Lo mejor que le puedes hacer es que esta persona se vaya de este mundo de una forma en paz, se vaya en paz. Se vaya desde el arrepentimiento. Eso es lo mejor que puede hacer por él. O sea, hay instituciones dentro del judaísmo de la comunidad que hacen vela para acompañar a la persona antes de fallecer, para decirle el Shema, para pronunciarle una oración de escucha y será el eterno espíritu de unificar el nombre de Dios. Hacer una oración. Y se hacen velas, es decir, personas que sacrifican su sueño, personas que están trabajando, están en instituciones benéficas para acompañar a la persona en el momento de que va a abandonar este mundo. Podemos decir, bueno, pero esta gente deja su casa, deja su familia, sacrifica el sueño, ¿para qué? Para decir una oración, bueno, dice la hora. Dice, no, porque para que cuando en el momento que esa persona eleva su alma y escucha esa oración, se una a esa oración y muera con el Shema Israel, que muera en estado de arrepentimiento, que muera unificando el nombre de Dios, que muera santificando el nombre de Dios. Como Rabbi Akiva, cuando lo torturaron los romanos, murió con el Shema Israel, dice, para que muera. Es decir, que vemos el espíritu de ayudar a esa persona. Eso es verdaderamente ayudar. Eso es ayudar. Y por otra parte, cuando vayas a visitarlo, pues hazle una oración de recuperación de la persona. Digamos, sienta que hay personas que le quieren, personas que le valoran, que tienen afecto por él, porque eso también es parte de la recuperación de la persona, de sentirse amado, de sentirse valorado, de sentirse que personas sobre todo que le quieren.
Ahora justamente estaba viendo de ayer en la televisión israelí a uno de los rehenes que fueron liberados, le preguntaban, dice, ¿qué fue lo que te dio fuerza para 22 años estar ahí en un túnel ahí? Dice que en un momento determinado le dio una pala y le dijeron que cava tu fosa, y le pusieron a cavar, ¿no? Diciendo ya que vas. Y dijo, lo que más fuerza me dio es el saber que hay gente que está pidiendo por mí, que está rezando por mí, que está preocupado por mí, que está manifestándose por mí. Dice, eso es lo que me dio más fuerza para poder soportar todo ese proceso. Vemos que cuando una persona se siente amada y valorada, pues eleva su autoestima, eleva su ilusión, y eso también es parte de su recuperación. Por eso dice, tienes que darle mucho amor cuando tienes a visitar a nuestro amor. Pues todo eso, ahora uno puede ir a visitarlo, y si no conoce las leyes, pues le va a hablar del tiempo, le va a hablar del fútbol, le va a hablar de otras cosas, pero que no es el espíritu de lo que esa persona necesita. Y si también dice poner la paz entre el hombre y su compañero. Dice también cómo poner la paz entre el hombre y su compañero. Hay leyes también cómo hacerlo. Tienes que ir a esa persona, Rubén y Shimón están en conflicto. Pues tú vas a Rubén y le dices, pues mira, ya que estoy hablando con Shimón, la verdad que quiero reconciliarse contigo, está dolido de que la relación se ha terminado, luego vas a Shimón y dices, mira, estoy hablando con Rubén está dolido por la relación, se te viene hoy, y esa forma por generar la unión. Pues, y sabrá, ¿por qué tan natural que dice, ¿por qué el estudio de la está contrapesado contra el otro? Porque el estudio es el que te da las herramientas, cómo activar los preceptos, cómo activar tu comportamiento de la forma que el Creador quiere. ¿Y por qué? Porque el Creador es el que mejor sabe cómo puedes crecer. Es decir, que y de ahí que hay un precepto de los 613 preceptos que la Torah tiene, un precepto que está recogido en el libro de Deuteronomio, de Barín, capítulo 11, versículo 19, dice, Belimatem otan et benegeya de verdad, y las enseñarás a tu hijo hablando de ellos. Es decir, que uno de los preceptos más importantes que los padres tienen es transmitir, educar a sus hijos. Educar, enseñarle. Si el padre tiene la obligación de enseñarle la Torah al hijo, y si el padre no puede porque no tiene tiempo, o porque tiene que trabajar, o porque no tiene conocimiento, y la madre no puede porque tiene que estar ocupada en la casa, porque tiene otros hijos, porque tiene su trabajo, pues tiene que contratar a un maestro que le enseñe. Y si de la misma manera que una persona está obligada a enseñar a su hijo, se está obligado también a enseñar a su nieto, y por eso está escrito en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, versículo 9, dice, Borratá le maneja mi plena, dice, enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Así que también tu transmisión no es solamente, y continúa diciendo dice el Shulchan Aruch, Maimónides, en el libro sobre las leyes del estudio de la Torah, dice Maimónides, dice, y incluso no sean tus hijos, dice, tus alumnos se consideran tus hijos. Es decir, si incluso la obligación es a tus hijos, a tus nietos, dice, pero también es obligación, si tú tienes sabiduría, tienes que compartirla, tienes que también dar esa información. Dice, para eso está escrito, la repetirás a tus hijos. Dice, y la ley oral explica, dice, ¿qué quiere decir enseñar a tus hijos? Dice, tus hijos, tus alumnos. Dice que los alumnos se consideran como los hijos. Dice, ahora, ¿por qué los alumnos se consideran como los hijos? Dice, porque hay
hay dos formas de los tipos de hijos. Están los hijos biológicos y están los hijos que son los alumnos. Pues ahora, en hebreo la palabra es el órgano sexual, se llama milá. Eso se llama la circuncisión, se llama milá, el pacto del órgano. Y milá también se llama palabra. Milá es decir, el órgano sexual es milá y también palabra es milá. Dice, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Qué tiene que ver lo sexual con la boca? Dice, ¿por qué con la palabra? Dice, porque hay dos formas de crear almas. Hay dos formas de traer almas a este mundo. Ahí está los hijos biológicos que tú a través del órgano sexual, a través de la sexualidad, tú traes almas a este mundo. Dice, pero hay también, a través de la palabra, tú formas almas. No es traer un alma, pero es formar un alma. Dar la vida espiritual a un alma. Y eso lo haces a través de la boca. Hay dos formas de generar almas. Una es traer almas, pero otra es construir almas. Por tanto, dice aquí, dice que los padres, porque es la obligación, si ellos no pueden dedicarse a la educación de sus hijos, pueden tener que contratar a un maestro que se ocupe. Dice, y ahora, ¿por qué explica Manuel? Dice, ¿por qué es tan importante el estudio? Dice, porque el estudio es lo que te permite realizar de forma correcta, hacer de forma correcta. Si es como, vamos a imaginar, una persona tiene un accidente y está tumbado en la carretera. Y una persona con toda la buena voluntad quiere ayudarle y lograrla para meterlo en el coche y llevarlo al hospital. Y en ese momento le puede, si tiene un problema de columna, le puede terminar de romper la columna. Si se golpeó la columna, y la persona lo hace con toda la buena voluntad. En ese momento, pues, lo apropiado es ponerle una camilla para que no doblarle. Pero la persona puede tener toda la buena voluntad de que no esté correctamente. Pero la ignorancia le lleva a actuar de forma incorrecta. Y por eso, dice, el estudio es lo que te permite realizar de forma correcta. Dice, y ¿desde cuándo? Pregunta Maimónides, dice, bueno, ¿y desde cuándo hay que enseñar al hijo? ¿Desde cuándo al hijo a la hija hay que enseñarle? Dice, desde que empieza a hablar. ¿Cuándo empieza a hablar? 1 año y medio, 2 años. Dice, ahí hay que enseñarle. Ya hay que empezar a enseñarle. Dice, ¿qué le enseña? Torah Sibarán Moshe Moshe Ilaña. Que la Torah que nos ordenó Moshe es la herencia que recibimos de Dios. Es decir, que ya darle esa conciencia, como que hay unas leyes que son valores absolutos que tienen que regir nuestra vida. Dice también que le enseñes también Shema Israel, la oración de escucha Israel, el eterno es uno, quiere decir que la persona, el niño ya desde pequeño, pues educarle, empezarle a activar ese valor interno de la espiritualidad. Si la espiritualidad es parte del ser humano, la espiritualidad es algo ajeno al ser humano, es parte de nuestra esencia divina, y nosotros la tenemos que activar. El profeta Isaías dice, conoce el toro a su dueño y el burro al que le da de comer, y mi pueblo no me conoce, no se detuvo a reflexionar. Aparentemente, ¿cómo compara el toro con el burro con el hombre? El hombre no tiene nada que ver ni con el toro ni con el burro. Es decir, que el toro tiene un instinto natural de reconocer a su dueño. Y por tanto, porque el dueño le llama viene, pero es con un instinto. No es que el toro tiene una capacidad intelectual para reconocer al dueño. Un instinto que Dios le puso para reconocer al dueño. Y de la misma forma,
El burro dice, tiene ese instinto de reconocer al que le da de comer. Dice, pero mi pueblo no me conoce, no reflexiona. Ahora, ¿por qué compara al toro con el burro cuando el toro y el burro se mueven por instinto? Con el ser humano que no se mueve por instinto. No lo puedo comparar. Y explican los comentaristas bíblicos, dice, ¿qué es lo que quiso decir el profeta Isaías? Cuando el profeta Isaías está hablando por inspiración divina. Dice, ¿qué es lo que quiso decir? Y se vino el profeta con un reproche. Dijo, al toro le puse el instinto de reconocer al su dueño y lo reconoce. Al burro le puse el instinto de reconocer al que le da de comer y lo reconoce. A ti te puso una tendencia natural de desarrollar tu espiritualidad. ¿Y por qué no desarrollas? Si por qué ellos sí desarrollan su instinto y tú esa fe natural que puse en ti no desarrollas? Esa espiritualidad que está en ti no desarrollas. Podría decir que la espiritualidad no es algo ajeno al ser humano, es parte del ser humano. Lo único que si una persona no lo nutre, no lo trabaja, no lo desarrolla, pues queda estéril, es una semilla que si yo no la siembro, pues no va a dar fruto, ni va a dar ningún resultado. Por eso hay personas que viven ajeno a su espiritualidad. Pero ¿por qué viven ajeno a su espiritualidad? Porque no la han trabajado, no la han desarrollado. Y justo el estudio de lo que dice aquí en el momento de si ya desde que el niño empieza a hablar, te tienes que ir con conceptos. Con dos conceptos que son vitales para el ser humano. El primer concepto, Torah y Barán Moshe, Moshe y Jacob. Dios Moshe nos ordenó la Torah, que es la herencia del pueblo. Es decir, hay una revelación. Hay que saber que hay una revelación. Y luego Shema Israel y hay un creador. Es decir, dos conceptos que tienen que regir tu vida ya desde pequeño. Entender que hay un creador, entender que hay una revelación y hay unas leyes que tienen que regir tu vida. Y continúa Maimónides diciendo, y si ya cuando tiene 6-7 años, que ya el niño ya tiene un desarrollo intelectual mayor, dice, ahí ya tienes que contratarle a un maestro que le enseñe, pero no solamente que le enseñe a leer, o que le enseñe el idioma, ¿no? O que le enseñe la liturgia. Eso está bien, pero no es solamente eso, que le dé formación, que le enseñe valores, que le enseñe bien, que le enseñe comportamiento, que le ayude a desarrollar ese potencial que el ser humano tiene. Y por tanto, dice aquí Maimónides, en las leyes del estudio de la Torah, en el capítulo 1, versículo, en ley número 8, dice toda persona del pueblo de Israel que se está obligado a estudiar la Torah, tanto sea pobre como que sea rico, como que esté pasando dificultades en su vida, que esté pasando problemas, dice, tanto sea joven como que sea anciano y que ya esté debilitado, se tiene la obligación de estudiar. Es decir, que el estudio no hay excusa, si no, yo soy pobre, no tengo, yo ahora mismo soy pobre, no tengo que buscar mi sustento, está bien, busca tu sustento, pero deja un tiempo con el estudio. Una persona, no, yo soy rico y tengo que preocuparme por mi patrimonio para que no se caiga, está bien, trabaja tu patrimonio, pero deja un tiempo con el estudio. Es decir, eso es lo que la Torah nos dice, que la persona tiene que tener un tiempo diario, dice, por la mañana y por la noche, o por la noche o por la mañana, es decir, tiene que tener un tiempo diario. Dice, incluso, dice, un pobre que va de puerta en puerta recogiendo limosna porque no tiene, se tiene que también buscar un tiempo por estudio. Dice, una persona casada y con hijos también tiene que buscar un tiempo por estudio. Por eso, bueno, yo estoy casado, tengo que atender a mi mujer, mis hijos, por eso tengo que mis hijos, está bien, atiende tu casa, pero busca un tiempo también. Es decir, una persona
algo es importante, encuentra el tiempo. Mucha gente dice, no, yo no tengo tiempo. No tienes tiempo porque no lo ves importante. Yo siempre digo, si tuvieras que ir a cobrar un cheque al banco y es el último día, irías, encontrarías el tiempo, no encontrarías el tiempo. Seguro que no puede. Es decir, no, y por tanto, dice Maimónides, dice, y tienes que fijar un tiempo para el estudio de la Torah. Dice, eso obligatorio, es una ley. Dice, y lo aprendemos del profeta de Josué, de Yoshua, en el libro de Yoshua, capítulo 1, versículo 8. Dios le dijo, de aquí vos, y te ocuparás del estudio de la ley por la mañana y por la noche. Es decir, tener un tiempo por la mañana, un tiempo por la noche. Dice, ¿y hasta cuándo? Pregunta Maimónides, ¿hasta cuándo tienes que estudiar? Hasta el día de tu muerte. Hasta el día de tu muerte no estás exento del estudio. Si hay personas que pasan el tiempo viendo los juguetones o las novelas, la novela hay que dividirla en dos partes, novelas. Pues dice el algoritmo, tiene que estudiar lo que te da la formación, lo que verdaderamente es importante para ti. ¿Qué es lo más importante para ti? Alcanzar tu plenitud, desarrollar tu alma, eso es lo más importante. Para eso viniste a este mundo. Es verdad que una persona tiene que buscar un sustento y tiene que estudiar y tiene que formarse, pero no es lo más importante. Ese no es el objetivo. Es decir, el alma no bajó a este mundo para ser arquitecto, no este mundo para construirse internamente. Ahora una vez que te construyes internamente, también puedes construir fuera. Pero la construcción verdadera, la autocreación del ser humano, la autocreación del ser humano, la persona no tiene que equivocarse y decir, no, yo ya tengo el intelecto para eso, no. Si ya tuvieras el intelecto para eso, te hubiera dado no te hubiera dado la información. Si tú ya tuvieras la información íntegra, no te hubiera dado. Es como un aparato, tú compras una televisión que ya tiene la antena integrada, pues ya no necesitas una antena externa. Pero no te van a dar, no te van a dar una antena externa, pero si te dan una antena externa, porque no tiene la antena interna. ¿Y qué dice Maimónides? Dice, pues tienes que dividir ese estudio. Dice, una parte estudiar la Torah escrita, una parte estudiar la Torah oral y una parte profundizar en el estudio. Y continúa Maimónides diciendo, dice, 3 coronas no fueron dadas. Dice, está la corona del sacerdocio, la corona del sacerdocio es para los descendientes de Aarón, son los Coanim, los descendientes de Aarón. Eso viene de padre a hijo, el padre que es Cohen, el hijo es Cohen, pero eso viene de padre a hijo. Esa es una corona del sacerdocio. Ellos tenían, digamos, un estatus especial en el templo. Dice, está la corona del reinado, pero también la corona del reinado se transmite de padre a hijo, y se transmite dentro de una tribu de Judá. Dice, pero está la corona de la Torah, ahí ya no hay tribu, ahí ya no hay padre, ni hay. Es una corona que está al acceso de cualquiera, para el que quiera tomarla, para el que quiera ponerse. Dice, y la corona de la Torah es más importante que y culmina Maimónides en el capítulo 3, la ley número 3, dice, y no tienes mitzvah más importante que está contrapesada con todo el resto de los preceptos, no tienes precepto más importante que está contrapesado con todos los preceptos, sino el estudio de la Torah. Dice, ¿por qué? Dice, porque el estudio te enseña a actuar. Es decir, la información te permite actuar en base a esa información. Dice, y por eso, dice Maimónides, capítulo 3, en la ley número 7, dice, por eso dijeron necesario, dice, haz de el estudio de la Torah algo fijo y de tu trabajo algo temporal. Es decir, si una persona trabaja 8 horas y estudia 1 hora, ¿cómo puede decir que haz del estudio algo fijo y de tu trabajo algo temporal? Estás trabajando 8 horas, estás estudiando 1 hora, ¿cómo puede ser? Dice, no, porque
si una persona estudia una hora, pero para él esa hora es lo más importante del día, lo está haciendo fijo. Como, digamos, un padre o una madre que están trabajando y no tienen que estar 8 o 9 horas fuera de la casa. Pero para ellos lo más importante es la hora que vienen a estar con sus hijos para acostarlos. Y eso es lo más importante, más que todas las 8 o 9 horas que están en trabajo. ¿Por qué? Porque sienten que ahí es donde uno tiene que verdaderamente construir. Y por tanto, dice Maimónides, dice, y no diga cuando tenga tiempo estudiaré, dice, tal vez no tengas tiempo. Si una persona va a esperar a tener tiempo, dice, tal vez no tengas tiempo. Dice, pero el estudio no es solamente el estudio, no es solamente la información, el estudio es la formación, Se quiere decir, es interiorizar ese estudio, instalar ese estudio. Tenemos muchas falsas creencias en nuestra mente. Tenemos falsas creencias que hemos adquirido a través de nuestra educación, bien por nuestros padres, bien por nuestro entorno, bien por el colegio. Tenemos falsas creencias y por tanto el estudio pues te ayuda a instalar esas falsas creencias e instalar creencias verdaderas. Una falsa creencia es, por ejemplo, pensar que mi paz interior depende de afuera. Si la otra persona me habla con respeto, si la otra persona se comporta bien conmigo, si la otra persona sabe hablar conmigo, no puede tener paz interior. Si la otra persona me ofende, la otra persona me humilla, la otra persona pues ya me quita mi paz interior. No puedes dejar tu paz interior en manos de otra persona. Tu paz interior depende de ti y tú eres el dueño de la paz interior. Tú no puedes dejar que el otro darle el poder a la otra persona que tenga el poder sobre tu paz interior. Así, pero si me ofende, lo voy a hacer. Porque ese es tu problema. Esa es tu opinión, pero yo no tengo que respetarlo. Como si alguien te dice que tienes ojos rojos. Claro, es una opinión, pero no. No, tienes el pelo amarillo, ¿no? Así, claro. Pero es tu opinión, yo no puedo aceptar la opinión de esa persona. Tu mundo interior lo manejas tú, no lo puedes manejar el tuyo. No puedes darle el mando de tu mundo interior a otra persona. Tú tienes que, tu paz interior depende personalmente de ti. Y nadie te lo puede quitar si tú no quieres. Es una falsa creencia el pensar que nuestro bienestar o nuestra paz interior depende de nuestro alrededor, de nuestro entorno. Pues por eso dice, lo importante no es solamente el estudio, lo importante es instalar, interiorizar ese estudio. Es decir, instalar esas creencias para que sean parte de nuestra personalidad. Y por eso Maimónides, el estudio tiene que ser diario, tiene que ser constante, porque solamente lo que es constante tiene una validez para el ser humano. Porque una persona, si no genera un estudio constante, ese estudio se queda como información, pero no formación. Lo importante es que el estudio sea formación. Muchas veces nosotros decimos, otra vez repetir el estudio de la Torah. Ya cuántas veces escuchamos que a Yosef le vendieron. Ya, así como se dice que había un señor que no visitaba mucho la sinagoga y se le murió un ser querido y solía ir a la sinagoga para que haga una oración. Justo coincidió el rabino dio el speech, dio el discurso y habló de la venta de Yosef, de los hermanos, porque los hermanos vendieron. Y el día siguiente, cuando volvió a la casa, le preguntó a la mujer, ¿qué tal la experiencia? Y dice, fui, me hizo una oración por el padre que había fallecido así, por el padre, dice, ¿qué tal? Bueno, y estuvo hablando de Yosef, que le vendieron, que los hermanos
trabajando, claro. Al año siguiente le dijo la mujer, dice, mira, es el aniversario de tu padre, ¿por qué no vas a la sinagoga? Y dijo, y coincidió, como le pasó un año, en el ciclo, coincidió otra vez la historia de Yosef. Y cuando fue, pues de nuevo le pidió al rabino que haga una oración, y después el rabino dio un discurso y otra vez habló de la venta de Yosef, cómo los hermanos maltrataron. Cuando volvió a la casa le preguntó a la mujer qué tal, y qué tal la oración, qué tal, sí, la verdad que fue, y qué tal. Dice, este Yosef es tonto. Dice, después de que le vendieron, dice, todavía no aprendió y otra vez lo vendieron. Pero quiere decir que la constancia es lo que hace que la persona pueda instalar el estudio, pueda interiorizar el estudio y que el estudio no sea una información, sino que sea formativa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros repetimos, interiorizamos. Una persona, por ejemplo, nosotros cuando estamos en el bachiller estudiamos biología, estudiamos física, estudiamos química, estudiamos matemática. ¿Quién se acuerda de la tabla de logaritmos? O de las raíces cuadradas. ¿Quién se acuerda hoy en día? Pero sin embargo, multiplicar y dividir es uno. Sí lo recordamos. ¿Por qué? Porque lo empleamos todo el tiempo. Pero lo que no emplea, se te va. Ese pues lo mismo pasa en el estudio. Si lo que repito, lo interioriza y vas a ser parte de ti. Lo que no repite se te va. Si por tanto el Talmud del doctor Pesachim, página 72, dice que el estudio, dice, cuando una persona estudia tendría que repetirlo 40 veces. ¿Por qué 40? ¿Por qué 40? Dice, porque 40 días fue lo que Moisés estuvo en el monte Sinaí estudiando la Torah. Dice, por tanto, de ahí aprendemos que el estudio hay que repetirlo 40 veces. Y dice, pero si es un estudio complicado, hay que repetirlo 101 veces. 101 veces. Si por tanto, dice, eso es lo importante, dice, haz de tu Torah algo fijo y de tu trabajo algo temporal. Como quiere decir que para mí lo importante es mi construcción interna. Eso es una forma de mostrar que para mí lo importante es construir, desarrollarme. Es como yo tengo una semilla. Cuando la semilla llega a su plenitud, cuando tengo el fruto. Yo tengo una esencia divina. Cuando esa esencia divina llega a su plenitud, cuando la he desarrollado, cuando la llevo a desarrollar. Es decir, que mi plenitud está en sacar el potencial de desarrollo. Y esa es nuestra misión. Y el estudio es lo que nos ayuda a poder realizar esa misión y sacar nuestro potencial de desarrollo, que es cumplir, es decir, para poder. Hay un concepto muy importante que es el tikkun, porque los orientales llaman el karma, y el tikkun es la reparación. Esa es nuestra reparación. Esa es la reparación de nosotros. Tikkun son las letras de Tino. En hebreo, que hacer una permutación de las letras tikkun, tenemos la letra Tino. Tino que es bebé. Bebé. Es decir, que el bebé para qué viene para hacer su tikkun, el Tino para qué viene para hacer su tikkun, el bebé viene para hacer su reparación. Esa es la misión que la tenemos este momento. Y el entender que venimos con un propósito, que tenemos un objetivo de vida muy importante. Cuando una persona vive con un objetivo de vida, es lo que te da la fuerza para seguir adelante, incluso en los momentos difíciles. Porque tienes un objetivo claro. Y cada paso que avanzas hacia ese objetivo, esa es tu plenitud. Es decir, no es necesario llegar a la plenitud para sentir la plenitud. El hecho de que sabes que estás avanzando hacia la plenitud ya es la plenitud. Una mujer cuando está embarazada, incluso que todavía no tuvo a su bebé, el hecho de saber que cada día que pasa te acerca más a ese momento ya te da la plenitud. Bueno, eso es lo que yo quería exponer de la importancia del estudio y a raíz de que toda esta charla ha quedado aquí y por qué hemos llegado a esta charla, porque yo en abril de este año, me jubilé. Estuve 2 años más de tiempo
respondía porque en la comunidad no encontraban rabino, me pidieron seguir y entonces estuve 2 años más de la edad, pero ya cuando fueron 2 años ya llegamos a un acuerdo con la comunidad que ya paraba. Y ahora todavía sigo colaborando con la comunidad, ya no de la misma forma, mucho menos intensa, porque cuando estaba en la comunidad era 7 días por 7, era muy complejo el trabajo, porque no tienes horas ni días, pero y cuando paré, pues siempre tenía una idea de crear una casa de estudio, lo que llamábamos en el Beit HaMidrash online, es decir, que pudiera servir, y online más que nada porque facilita mucho a las personas, sobre todo facilita porque hay personas que no viven en Madrid, que se pueden conectar, facilita que hay personas que no les gusta salir de noche y están en su casa, se pueden conectar, facilita porque hay personas que quieren aprovechar el tiempo y es tiempo neto, porque no tiene, si tienes que, hoy yo por ejemplo salí de mi casa para poder llegar aquí a las 6, salí de mi casa a las 5 y llegué a las 6:05. Había tomé el metro porque me dijeron que era mejor para llegar aquí, venir en el metro, y había una vereda en el metro, estuve casi media hora, me tuve que salir al final y tuve que ir a un taxi. Por eso digo que no es un tiempo neto, quiere decir que el online tiene sus ventajas y sus desventajas, no es lo mismo cuando una persona está en forma presencial, no es lo mismo, pero si uno contrapesa todas las ventajas y desventajas, el online. Y uno de mis proyectos era, digamos, en esta etapa de mi vida, de dedicar a hacer el Beit y comencé el Beit. Y justo cuando me metí a del homenaje que me hicieron en la comunidad, previo a la despedida, pues comenté, y una de las personas que trabajan aquí, que llevan el tema de cultura, que cuando lo escuchó me dijo que me gustaría que vengas a Casa Separar y que ponga este proyecto, y si alguien se quiere participar en el proyecto que me interesa. Y ella pues me propuso, o me escuchó que tenía esta idea, y la verdad que afortunadamente el 30 de abril terminé y el 1 de mayo ya pude sacar el proyecto a cabo. Yo ya daba cursos, pero no de forma estructurada en el sentido de asignaturas, era más un estudio más lineal, pero no de asignaturas, ser un estudio más académico que era lo que yo quería hacer. Entonces me pidió que ponerlo, y ese es el motivo por el cual me preparó esta charla. Si a alguien le interesa, pues hay una membresía dentro del curso, pero es una membresía, digamos, bastante simbólica, ¿no? En base a todos los cursos que hay, todas las horas que damos, que me saldría mejor 2 euros por curso, si no hacer el cómputo. Y gente que no puede pagar, pues tampoco es un requisito sine qua non que se inscriban, ¿no? Un poco intentar discutir una sabiduría de 3.300 años y que dar la oportunidad de compartir esa sabiduría con las personas. Ese fue el objetivo que me movió a tener este proyecto, y afortunadamente hay personas que están aquí que participan en este proyecto, y me alegro de poderlas ver, porque muchas de ellas nos vemos solamente en pantalla, pero no había tenido la oportunidad de verlos de forma presencial. Y nada más, ese es el objetivo de esta reunión, poner un poquito por qué es importante el estudio, qué nos aporta el estudio, y esta sabiduría espiritual milenaria, que para nosotros no es una sabiduría solamente basada en el intelecto humano, sino también en la revelación divina. Eso es lo que le da la fuerza, ¿no? Esa es la diferencia entre filosofía y pensamiento.
universidades religiosas en Israel, en Estados Unidos, no se habla de filosofía judía, se habla de pensamiento judío. Pero ¿cuál es la diferencia entre filosofía y pensamiento? Filosofía es el amor a la sabiduría, pero la filosofía es que yo soy, como decía Protágoras, que yo soy digamos, la autoridad o el criterio para establecer los valores. Yo soy el criterio para establecer los valores. Y por tanto, el ser humano puede replantear todo y crear los valores. En el pensamiento, tú puedes replantear todo, pero los valores ya están establecidos. Es decir, que los valores están, los puedes replantear, los puedes estudiar, pero el valor es el valor. Mientras que la filosofía, tú puedes replantear todo e incluso cambiar los valores. Y por eso, nosotros hablamos de pensamiento, hablamos de pensamiento, pero no hablamos de filosofía, porque para nosotros los valores eternos, valores absolutos. Y eso era lo que ponen, por eso estoy de acuerdo. Si alguien tiene alguna pregunta o tiene alguna inquietud, pues con mucho gusto saber Sí, si me alguna pregunta o si alguien se quiere presentar también, que sé que hay algunas personas que participan. Sí. Aquí también. Sí. Buenas tardes. Bueno, felicitarle por su exposición, me ha encantado, la tiene interesado. Bueno, soy Miguel Palacios, aquí en la Casa Sagrada, me conocen de hace años. He compartido con usted algún día de Holocausto de la SOA. Sí, yo soy profesor de la Escuela Bíblica de la Iglesia Evangélica Filadelfia, en España. Hemos hecho con Casa Sagrada algunos viajes de memoria, estudié la SOA y así. Se marcha con la vida. Sí, y bueno, pues quería preguntarle, porque estaría interesado saber los requisitos y las condiciones para poder estudiar ese curso online con usted, con todas las personas aquí. Si pudiera facilitarme un poco. Bueno, a través de WhatsApp, el teléfono es 638-10-8005, 638-10-8005. Entonces le envía un WhatsApp y yo a través del WhatsApp pues les envío la información, les envío el programa de los cursos, les envío la información de los cursos y si se quieren inscribir pues ya dan el visto bueno y una vez que se inscriben pues ya pasa a formar parte de mi grupo y ya va recibiendo por WhatsApp, va recibiendo la información y los cursos son por turno. Hacemos de domingo a jueves por la noche de 9 a 10. De 9 a 10, pero siempre dura más, pero de 9 a 10 en teoría. Perdón, 638. 638. Perdón, 638 638 10 8005. Se puede enviar un WhatsApp al 638 10 8005. 638 10 8005. Y también ahora tenemos una página web que ha salido recientemente, que es nuevo, es www.rabmoshebendaam, R-A-B, Moshe Bendaam, M-O-S-H-E Bendaam, B-E-N-D-A-H-A-N.com. Y ahí hay también una página web que esto acaba de salir recientemente y ahí viene toda la información también de las materias y de la dinámica, pero si lo quieren hacer más sencillo, pues manda un WhatsApp y nosotros le mandamos la información y una vez que se inscriben, pues ya reciben diariamente los mensajes por WhatsApp y reciben también el código y la contraseña de Zoom para poder participar. Sí, sí, gracias.
Sí, Marisa. Buenas tardes, Ramosel. Bueno, Marisa soy alumna de lleva Ramosel 5 desde hace un tiempo. 5 años ya llevamos. Si Dios quiere que podamos seguir muchos más, Rabino, que tenga usted la realidad. Amén, igualmente. Gracias. Pues seré muy breve. Simplemente comentar que hay un antes y un después de las clases de este Rabino. Es una persona muy especial. Lo que le hace grande precisamente es su humildad, su honestidad a la hora de expresar sus pensamientos y su profundo estudio, porque él no solamente predica que hay que estudiar, es que él mismo lo pone en práctica. Me consta y le he visto estar absolutamente rendido de tanto a tarea y seguir adelante. Nunca se ha dado por vencido y esta persona pues tiene todo un apoyo y mi agradecimiento, porque de verdad que hay un antes y un después de sus clases. El padre y el hijo Rafael que estaban en la exposición. Les iba a decir, digo, ¿por qué arriba? Que hay uno arriba y que no vamos a entrar. Y le dice el padre al hijo, venga, venga. Bueno. Y el padre que... Bueno. Sí, si hay alguna pregunta o alguien se quiere presentar. Está todo claro. Yo creo, Raf, que está todo muy claro, nos ha encantado a todos y que quiera que empiece a estudiar. Bueno, pues, mañana viene mi esposa, que viene una charla que a las 6 de la tarde. A ver si hay micrófono. Sí, mañana, ahora mismo vamos a poner una queja reglamentaria. Bueno, pero el micrófono más que nada es para poderlo grabar, para que quedara grabado. No se ha podido grabar. Esto se ha grabado, sí. Lo han podido grabar al final. Y esto lo ponen lo suben en YouTube de Casa Separada. Sí, señor. Bueno, a usted se lo mandaremos antes. Una semana. Vale. ¿Con imagen o en audio? Con imagen. Muchas gracias. Vale, pues gracias a todos por venir y por la paciencia y la esperanza.